Hola, vamos a continuar en este tema con las fuerzas y ahora vamos a ver lo que son las fuerzas mecánicas especiales, que son aquellas que nos permiten entender la razón por la que se puede efectuar un movimiento en un cuerpo gracias a una fuerza que se aplique sobre ese mismo cuerpo. Las fuerzas mecánicas especiales son fuerzas que por la forma en que actúan sobre otros cuerpos presentan características diversas y se hace necesario diferenciarlas por su efecto, diagrama y sentido. Recordemos el concepto de fuerza. La fuerza se puede definir como una magnitud vectorial, es decir, una parte numérica y un vector que define una dirección y sentido que es capaz de deformar los cuerpos, ya sea comprimirlos o estirarlos, modificar su velocidad. Cuando se trata de un cuerpo que ya está en movimiento, puede modificar aumentando su velocidad o disminuyéndola, o simplemente vencer su inercia. Cuando tenemos un cuerpo que está en estado de reposo, al aplicar una fuerza sobre ese mismo cuerpo, va a realizar un movimiento en caso de tratarse de un cuerpo que está inmóvil. Sobre un cuerpo actúan dos o más fuerzas realizando su efecto cada una independiente de las demás, y la resultante será una fuerza capaz de efectuar el efecto de las demás fuerzas. La resultante de todas estas fuerzas va a ser una fuerza que va a permitir que ese cuerpo pueda moverse en una dirección, en un sentido y con una velocidad y aceleración. La primera fuerza especial es el peso de un cuerpo. El peso de un cuerpo se define como la fuerza que ejerce la Tierra sobre los objetos, los seres de la naturaleza que se encuentran en su superficie debido a la atracción de la gravedad. Matemáticamente, estaríamos hablando de un vector que va en dirección vertical hacia abajo y que éste va a partir desde el centro del objeto de estudio. Hablamos entonces de que el peso es igual a la masa por la gravedad, que tiene un valor de 9,81 metros por segundo cuadrado. No importa en qué posición de inclinación se encuentre el cuerpo, siempre el vector del peso va a ir en dirección vertical hacia abajo. Pero tenemos en cuenta ya que la dirección del movimiento de este cuerpo ya no va a ser hacia izquierda o derecha, sino que va a tener una inclinación hacia la izquierda o hacia la derecha, depende de la inclinación del plano. En este caso estaremos hablando de un peso que es paralelo al plano o a la superficie, que corresponde al valor de la masa por la gravedad por seno del ángulo. Mientras que hablamos de otro componente del peso, que es el lado perpendicular al plano o la superficie, que va a tener un valor de masa por gravedad por coseno del ángulo. Otra de las fuerzas especiales es la fuerza normal, que es toda fuerza ubicada sobre un plano que experimenta un cuerpo, una fuerza ejercida por el mismo. Esta es denominada como la fuerza normal. Con esto podemos definir que la fuerza normal es la fuerza formada por un plano sobre un cuerpo que está apoyado en él, y se representa con la letra N. Hablamos de un cuerpo que está sobre un plano y que ese plano ejerce una fuerza que va contraria al peso o que va en dirección hacia donde está apoyado ese cuerpo. En este caso iría en dirección hacia arriba y que va a tener un valor igual al del peso, es decir, igual a la masa por la gravedad. Sin embargo, cuando hablamos ya de que un cuerpo se encuentra en posición inclinada ya hacia la izquierda o hacia la derecha, cuando tenemos un ángulo, la fuerza normal siempre va a ser perpendicular al plano de apoyo del cuerpo. Entonces estaremos hablando de que la normal en este caso será igual a la masa por la gravedad por coseno del ángulo, que es la equivalente de la componente en y del peso. Otra de las fuerzas especiales es la fuerza de rozamiento, que es la resistencia que ofrece una superficie para que un cuerpo se deslice o ruede sobre ella. Este fenómeno se debe a que las superficies de contacto no son perfectamente lisas, sino que presentan rugosidades que encajan aleatoriamente entre sí, produciendo esta fuerza que se opone al movimiento. Por ejemplo, vemos aquí una superficie aparentemente lisa, pero si nos acercamos mucho más a ella, podemos notar que esta superficie tiene ciertas rugosidades que son las que impiden el movimiento de un cuerpo. A esto se le llama fuerza de rozamiento. Al acercarnos observamos que la superficie no es totalmente lisa, lo que impide el libre movimiento de este cuerpo.
La fuerza de rozamiento siempre va en sentido contrario a la dirección donde se mueve el cuerpo. Si tenemos un cuerpo que se mueve en esta dirección, tendremos entonces que la fuerza de rozamiento iría en la dirección contraria. Caso contrario, si la fuerza de rozamiento va en una dirección, quiere decir que el cuerpo se está moviendo en la dirección contraria. La fuerza de rozamiento se representa con la letra Fr y se calcula con la expresión Fr igual a μ, que corresponde al coeficiente de rozamiento, y la normal, que es la fuerza normal que tiene el cuerpo sobre la superficie. Ahora tenemos la tensión, que es otra de las fuerzas especiales. Los hilos y las cuerdas sirven para transmitir fuerzas de un cuerpo a otro. Si en los extremos de una cuerda se aplican dos fuerzas iguales y contrarias, la cuerda se pone tensa, denominándose tensión de la cuerda a cada una de esas dos fuerzas que soporta. Estamos hablando de un vector que va en sentido desde donde pende el hilo, la cuerda. Tenemos un cuerpo que está pendiendo de este hilo y que su tensión o fuerza de tensión va a ir en dirección hacia donde está colgando el cuerpo, es decir, desde el techo. Cada hilo tiene una fuerza de tensión diferente, que depende del peso del cuerpo. Si tenemos más hilos que están sosteniendo el mismo cuerpo, esa misma fuerza de tensión se va a distribuir entre todos los hilos. Tenemos la fuerza elástica, que es cuando se estira un resorte o cualquier otro material elástico, y este opone resistencia a su deformación. Va a retomar otra vez su fuerza, su posición y su estado inicial. El resorte reacciona con una fuerza dirigida en sentido contrario a la deformación, cuyo valor depende del alargamiento del resorte. Y la fuerza centrípeta, que es cuando una partícula describe un movimiento circular uniforme y posee una aceleración dirigida hacia el centro de la trayectoria de la magnitud. Esta aceleración centrípeta está relacionada con el cambio de la dirección de la velocidad tangencial o lineal de la partícula. Por ejemplo, la luna girando alrededor de la Tierra o las aletas de un abanico. Cualquier cuerpo que describa un movimiento circular uniforme y que tenga su dirección dirigida hacia el centro desde donde está girando de su trayectoria, estaríamos hablando de una fuerza centrípeta. Y estas son las que nosotros llamamos las fuerzas especiales. Espero que esta explicación te haya servido para conocer cuáles son esas fuerzas especiales que actúan sobre un cuerpo y que permiten entender el movimiento de ese mismo cuerpo. En el siguiente video vamos a ver algunos ejercicios que están relacionados con estas fuerzas especiales.